Lucía Tello, muy buenas noches. Dinos algo antes de que veamos esta película que, como ves, le gusta tanto a mi amigo Luis Alberto. Pues ante todo hay que decir que esta película ha nacido con vocación ya eterna, porque lo comentábamos antes, hay películas que pretenden ser vanguardistas y que en realidad enseguida ya empiezan a notarse las costuras. Esta película no tiene tiempo, es atemporal y además con el tiempo ha ido mejorando. Lo que me gustaría que se fijaran sobre todo pues, las nuevas generaciones es en el Schaffner, el control absoluto que tiene de la cámara, del encuadre. Que no hay ningún encuadre que no sea, que no defina de alguna manera la psicología de los personajes. Está todo muy connotado, todo el decorado. Ellos, por ejemplo, todos los movimientos que hace la cámara denota también la posición de los amantes, desde que están separados hasta que luego se van uniendo. Todas las vigas, todas las cosas que están entre medias, entre la cámara y los personajes, ya muestra mucho la intencionalidad que tiene de decir, bueno, estas son las dificultades a las que se enfrenta este personaje heroico que, sin embargo, es un perdedor, pero no de una mala manera, sino que es un héroe que no va a conseguir, esto no quiero decir ningún spoiler, ¿no? Pero es verdad que tiene muchos rasgos posmodernos, a pesar de lo que pueda parecer, entre ellos un final que no es el esperado, un tratamiento visual que se contrapone un poco a su origen teatral e incluso la interpretación de ellos, esa iluminación, porque es que hay que fijarse en el hecho de que incluso en las escenas más importantes ellos a veces están, por ejemplo, ella aparece a oscuras muchas veces, incluso cuando declara su amor, que debería ser el momento en el que estuviera más iluminada, ¿no? Russell Metty, que es el director de fotografía, es brillante, ha hecho un trabajo increíble a lo largo de toda su carrera, pero en este caso concreto hace un ejercicio absoluto de poesía con la cámara y con la imagen y creo que a los espectadores, sobre todo los que no la hayan visto todavía, que qué suerte tienen, creo que van a disfrutar mucho. Russell Metty, el operador, como dices tú, acababa de hacer recientemente Espartaco, es el operador de Sede Mal, así que recuerde yo ahora mismo, y metió una serie de filtros en la cámara para buscar esa especie de, eso que tú decías, Luis Alberto, de la Edad Media, de que no fuera la de los caballeros del Rey Arturo y eso. Entonces, esos gels que metió también en los objetivos, y claro, dio un aire especial a la película. Rosa Belmonte, muy buenas noches. El scope es maravilloso, porque además, y el Technicolor no es esos colores brillantes, no están tan saturados, él no es resplandeciente. Es otro tono, claro. Es como más turbio, todo es como más turbio, como diciendo, esto podría haber sido maravilloso, pero llegamos tarde. Esa sensación de llegar tarde, por eso yo creo que él ya se había rendido como personaje. Es que además tiene una profundidad psicológica que tampoco es propia ni de su género ni nada. Él ya piensa que se ha dado por vencido, todos se han dado por vencidos en esta película. Ella con su destino manifiesto, pero él también. Él desde el principio, desde que le confinan a esa torre en medio de la nada, ya se da por vencido, en cierto modo. Claro, es yermo, o sea, todo allí está yermo, no cree que haya nada fértil, por eso cuando lo encuentra ella dice, esto no puede ser, por eso tiene esa fiebre, que dice, no, esa fiebre obviamente es por deseo hacia ella, pero también por una esperanza de que haya algo más que él acabar sus días con su espada y con pues, el séquito de gente pero lo fascinante es que precisamente en medio de la nada haya una mujer de luz tan prodigiosa como ella. Entonces también hay una lección de que siempre en medio de lo que no significa nada ni tiene ningún interés puede surgir la llamarada de lo divino, ¿no? ¿Qué años tendría? Era muy joven esta chica, ¿no? Debía tener 18 años o así, ¿no? Creo que cuando hicieron, comenta que cuando hicieron el casting tenía 17, 17, 18.